en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10. En este viaje Dios me dio dos palabras y estaba hasta el tiempo de la alabanza diciendo: Señor, ¿qué es lo que voy a compartir el día de hoy? Y bueno, el Señor ya puso en mi corazón esta palabra. Jeremías 1, 4 al 10 dice lo siguiente: la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¿Ya está grabando, Eddie? Sí, ok. Yo le respondí: Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordené. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor su mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Si te hiciera esta pregunta: ¿has descubierto el propósito de tu vida? ¿Quién puede levantar su mano y decirme: yo sé para qué Dios me hizo? Levántenla sin miedo, ¿ok? Mitad, dice Gael, ¿ok? Y esto es apenas el primer paso, ¿no? Ok, descubrimos para qué Dios nos hizo. La segunda pregunta: ¿estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer? Levante su mano, ahora sí, de los que dijeron. Muy bien. Siendo sinceros, pasamos mucho tiempo de nuestra vida intentando descubrir eso. Tenemos esbozos de ello y trabajamos en poder darle forma. Usted sabe que aquí en Betel buscamos siempre, de muchas maneras, el poder enfocarte. El enfoque tiene que ver con que tú sepas para qué has sido llamado, y que eso para lo cual has sido llamado y para lo cual Dios te ha provisto de herramientas, puedas caminarlo y trabajarlo. ¿Quién se sabe nuestra visión como familia? Visión, ¿qué dice? Sin voltear a la derecha, ¿ok? Todos me la dijeron mocha. Usted tiene que aprendérsela de memoria. Cada vez que le pregunten: Betel, ¿qué es? Ser una familia. Amamos, formamos, equipamos y enviamos. ¿Ok? Ya se les... no, les pusieron la otra acá. Yo pensé que estaba la que tenía los datos. Ser una familia. Amamos, formamos, equipamos y enviamos. Y tratamos aquí en Centro Cristiano Betel que desde bebé, si un bebé nace en esta casa, oramos por él y decimos: Señor, revélanos cuál es el propósito de su vida. ¿Y sabe por qué? Porque no podemos perder tiempo. Estamos viviendo lo último antes de la venida de Cristo y no podemos perder el tiempo con estas generaciones. El tiempo que a lo mejor perdimos nosotros, no podemos perderla con ellos. Si Dios dijo: vas a ser profeta, te empezamos a formar como profeta. Porque una cosa es que Dios te diga lo que van a ser tus hijos, y otra cosa es que tus hijos logren ser eso. Y eso está determinado por el esfuerzo que tú le pongas. Tu hijo puede ser un líder. Dios puede decir: él es un líder, pero puede ser un líder de pandilla, un líder de la mafia o un líder en la fe. ¿Y qué va a depender de eso? De la formación que tú le des. Porque creemos muchas veces que es que Dios dijo que algo iba a suceder con mi hijo, con mi hija, y creemos que sistemáticamente va a suceder. Y lo cierto es que no es así. Podemos tener nuestra aljaba llena de promesas para nosotros y para nuestros hijos, pero a menos que lo creamos y lo pongamos en práctica, vamos a ver esos resultados. Así es de que no crea usted que porque le han dado palabras
esas palabras se van a cumplir. Esas palabras se van a cumplir siempre y cuando usted camine, las crea y se enfoque en ellas. Otras culturas son más cuidadosas en esos detalles. Y vemos cómo invierten en los niños para formar sus capacidades. Seguramente usted ha visto muchos videos de los niños chinos, que los niñitos los ves 5 o 6 años y ya te botan el balón como un adulto, ¿no? Paz, balón de básquet. Niños que están tocando el piano. Estaba viendo un video de un niño, creo que es alemán, 5 años tocando ya piezas de piano, de música clásica, y tú dices, ¿cómo hacen eso? Yo tengo años tocando. Enfoque. Le ven la habilidad al niño y dicen, desde pequeñito a trabajar, a esforzarte. Eres pianista, a tocar el piano y a tocar el piano. Lo hemos platicado otras veces. Álvaro López, baterista en su momento de Luis Miguel, hoy en día es cristiano, tocaba en Torre Fuerte y él dice, mi papá me ponía a ensayar horas todos los días. Yo odiaba la batería ya. Y mi papá me decía, no, vas a ensayar y vas a ensayar y vas a ensayar. Y no me dejaban hacer nada más que ensayar. Dice, hoy en día agradezco que mi papá me dio esa capacidad de enfocarme, porque hoy en día es uno de los mejores bateristas. El hecho de tocar con Luis Miguel, si usted conoce a alguien que tocó con Luis Miguel, es porque ese cuate es un super músico. Porque él no contrata a quien sea, esas empresas no contratan a quien sea. Pero han tenido una capacidad de enfoque y creemos nosotros que las cosas que Dios va a hacer a través de nuestra vida se van a lograr por ósmosis. Claro que no. Si usted me conoce, sabe que para mí como pastor es sumamente importante que usted descubra dicho propósito, porque eso no solamente le permitirá crecer en lo físico, sino que va a traer paz a su alma y a su espíritu. Cuando usted descubre su propósito, cuando usted vive en su propósito, usted va a ser una persona feliz. ¿Sí me escucharon? Oh, está todo muy callado. Okay. Cuando usted descubre su propósito y vive en él, va a ser una persona feliz. Ojo, no le estoy diciendo que todo va a ser de maravilla. Le estoy diciendo que cuando usted descubre lo que Dios tiene para su vida, usted va a ser feliz, aún en medio de circunstancias difíciles. Dicen por ahí que el que descubre para lo que es bueno nunca más trabaja. El que hace lo que le gusta nunca más trabaja. Puede ser un trabajo, pueden remunerarte por ello, pero nunca más vuelves a trabajar porque lo amas, lo disfrutas. Y quien es feliz ha encontrado el fin de este asunto. Di conmigo, por favor. No soy mucho de decir di conmigo, pero esta vez sí dilo. Dios quiere que sea feliz. En este viaje aprendí algo muy importante. En una de las actividades recibimos algunas de las cartas, porque no fuimos nada más de paseo, fuimos a un evento allá en la iglesia en Colombia, y entendí que esto era una de las partes más importantes del propósito de este viaje. Dejé la carta en mi maleta, me lo hubiera traído, me hubiera encantado, de hecho quería proyectarla ya, pero en esa carta mi mamá me decía que mientras ella estaba embarazada de mí, ella comenzó a estudiar la palabra de Dios. Y digo, qué curioso, Dios, que me tuviste que llevar
hasta el otro lado del continente, a propósito de esto, para entender algo en mi vida. Y dice mi mamá: ahora entiendo que Dios tenía un propósito especial contigo. Para mí se convirtió en una revelación muy importante, porque personalmente lucho con creer a lo que Dios me ha llamado. Y sé que Dios se ha esforzado por todas formas el decirme cuál es mi propósito de vida. Quienes han escuchado un poco de mi testimonio saben que el momento en el que yo me comprometo con Dios personalmente, yo tenía 11 años, fue en un concierto de Marcos Witt, mientras cantaban la canción Enciende una luz. Ahí tuve mi primer encuentro personal con Dios. Hasta antes de los 11 años yo iba a la iglesia porque tenía que ir, porque era una regla en casa, y eso se los digo que es necesario que usted en casa establezca como una regla que sus hijos vayan a la iglesia. Incluso escuchaba a un pastor compartiendo y decía: todos los niños en la iglesia crecimos, las iglesias aburridísimas de antes, no había clases, teníamos que sentarnos a escuchar. Dice, pero de tanto en tanto Dios se encontraba con nosotros en uno de esos servicios aburridos y nuestra vida cambiaba. Y Dios tuvo que llevarme hasta Puerto Vallarta en ese tiempo. Y ese momento yo lo tengo aquí. Y cada vez que me siento cansado, fatigado, desanimado, yo vuelvo a ese momento, vuelvo a ese día de junio de 1998. Veo cómo se apagan las luces del escenario, cómo empieza a tocar el piano. Se prende una vela y suena: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no puedes esconder. Y cuando sigue el verso de esta canción, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y cada vez que tengo una duda en mi mente o en mi corazón, yo vuelvo a ese momento y me recuerdo una y otra vez que si bien Dios me ha permitido hacer muchas cosas, Él me ha hecho para predicar su palabra. Yo sé y estoy consciente, porque Dios me ha revelado eso y he conocido. Yo siempre creí que la gestación mía en el vientre de mi mamá había sido un proceso difícil. Seguro mi mamá lo podrá contar, pero perdóname, mi mamá y mi papá no estaban juntos en el proceso en el que yo estaba en el vientre de mi mamá. Yo entendí que muchas de las inseguridades que tengo en mi vida tienen que ver con ese proceso. Y toda mi niñez, mi infancia, gracias, yo busqué
agradar a mi papá. Porque era algo que se había sembrado en mi corazón. Yo trataba de esforzarme, de sacar buenas calificaciones, de ser bueno en los deportes. Lo que yo quería, ganarme el favor, el amor de mis papás. Mi mamá me ha contado que fue durante el parto que no podía yo nacer, obviamente por mi pequeño tamaño. Siempre fui más grande de lo que era el promedio, incluso cuando estaba naciendo, y decían que le hablaron a mi papá para que le ayudara a mi mamá, presionando la panza para que yo pudiera nacer. Y yo sabía que mi mamá para esos tiempos había empezado a conocer de Jesús, pero no sabía cuándo había sido exactamente. Y fue algo que quebró mi corazón, es decir, Señor, aún desde el vientre de mi madre, Tú me habías elegido para hacer lo que soy. Sabes, muchas veces yo no me he creído ese llamado. Yo mismo he menospreciado ese llamado, y otras personas han menospreciado el llamado de Dios en mí. Ya lo que Dios me hablaba estando allá, es necesario que por fin te lo creas. Es necesario que por fin abraces ese llamado. A veces queremos ir por esta vida exigiendo respeto cuando ni siquiera nosotros nos respetamos a nosotros mismos. Perdón. Cuando creemos lo que somos, entonces transmitimos esa seguridad. Mucho se habla ahora con la cuestión de la identidad de género, que las personas exigen que respetemos lo que ellas creen que son. Pero ¿cómo pueden transmitir un respeto cuando ni siquiera ellos se aceptan como tal? Pero eso no es exclusivo solamente de la identidad de género. Muchos de nosotros no nos aceptamos como Dios nos ha hecho. No nos aceptamos, no aceptamos el lugar que Dios nos ha dado. Y queremos exigir ese respeto cuando ni siquiera nosotros nos respetamos a nosotros mismos. Hay una frase que el pastor Felipe me recuerda siempre que voy para allá, para Ciudad de México, y me dicen: no te olvides, Dios te da como concesión que trabajes en gobierno. Dios te da como concesión porque a Él le place que seas comerciante. Pero nunca debes de olvidarte que tú eres ministro. Como dice el profeta Jeremías, aún desde el vientre de nuestra madre estamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, así como absorbemos lo que sucede en nuestro entorno.
Aún de esos momentos estamos recibiendo el amor o recibiendo el rechazo que recibimos de nuestros padres. El conocer este pequeño dato que a lo mejor puede parecer para ti insignificante, me hizo entender que aún desde ese momento Dios tenía planes para mí y cuál era su propósito. Yo siempre creí que mi propósito comenzó en ese junio de 1998. Pero Dios me dijo, no, antes de eso, yo ya te había elegido y yo ya te había llamado. Tú no comenzaste a pastorear el 13 de enero de 2013. Tú comenzaste a ser pastor desde que estabas en el vientre de tu mamá. Porque ahí yo ya te había escogido para lo que quería llamarte. Tu ministerio, tu llamado no empezó ahorita. Tu ministerio, tu llamado empezó desde el vientre de tu madre. Y todo lo que has ido pasando durante ese tiempo ha sido parte de tu formación, para lo cual Dios quería llevarte. Si hay algo que creo hoy en día, yo decía, Dios, ¿por qué estás trayendo a tanta gente depresiva, a tanta gente amargada? Y Dios me decía, porque esa generación, esa gente va a pastorear a una generación depresiva, cansada, suicida, porque ellos van a entender lo que han vivido. Y yo sé que en este lugar hay personas que van a pastorear a esa generación. Y que si Dios los ha traído y Dios quiere sanar su corazón, es porque los quiere levantar para pastorear esa generación. Eres parte de ese proceso, Esparza. Si tú dejas que Dios trate tu corazón, si le echas todas las ganas, vas a ser parte de esa generación que va a pastorear a esa gente. Pero es cuestión que te lo creas. Y a veces cuesta mucho creérselo. Cuestión que lo creas y que dejes tratar tu corazón. Aquí hay muchos, Karina. Aquí hay muchos, Cristian, que no está, no sé dónde fue. Tú puedes decir, ay, qué malo es Dios, ¿no? Que nos permite pasar por todas esas cosas. A final de cuentas, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué? Porque cuando tú pasaste por algo, puedes entender. Al que ha pasado por ello, el que ha pasado por drogas, entiende el proceso tan difícil que es salir de ello y puede ayudar a otros. El que ha pasado por depresión, entiende. El que ha pasado por orfandad, entiende el proceso y puede ayudar a otros. ¿Alguna vez le has preguntado a tu mamá, si tienes la posibilidad de hacerlo, cómo fue tu gestación? ¿Qué sintió? ¿Qué pensaba? ¿Qué sucesos fuertes marcaron su vida? Y creo que es una pregunta que todos nosotros tendríamos que hacerle a nuestra mamá. Porque nos revelaría mucho de lo que hoy estamos viviendo. Claves, seguramente más de alguno ha tomado claves. Tiene esa dentro del programa de ir y orar y pedir revelación a Dios desde el vientre
de tu mamá. Pero bueno, si tienes a tu mamá, pues qué mejor acercarte y preguntarle de primera mano. ¿Y por qué es necesario? Porque aún desde ese momento Dios ya estaba planificando para nosotros. Y créeme, se nota cuando un niño nace en un hogar donde lo esperaban, donde lo amaban. Tú puedes ver cómo esa persona transmite esa seguridad. Cuando nació niña y querían niña, cuando el embarazo fue planeado, deseado, añorado, pero también los niños sienten cuando, ay, quería niño y me nació niña. Creemos que no pasa nada, pero todo eso que usted vivió lo está transmitiendo a sus hijos. Tal vez también sea tiempo de que algunas mamás y papás pidan perdón a sus hijos y decirle: ¿sabes qué, hijo? Perdóname, porque yo quería niño y nació niña, ¿no? Ahora soy muy feliz, pero en algún momento te hice daño. Usted puede decir: no, no le hice daño. Claro que lo hice daño, porque aún en ese momento su hijo, su hija está recibiendo, y mayormente porque está conectado no por Bluetooth, sino por cable. Literalmente el bebé está conectado a la mamá. Lo que sucede en el parto es un proceso de desconexión. Mamá e hijo de manera alámbrica, y comienza a funcionar de manera inalámbrica, ¿no? Una vez que se da el nacimiento. Pero muchas de las cosas que probablemente usted no encuentra respuesta en estos días estén en esos momentos. Así es que pregunte, llegando a su casa, si tiene la posibilidad, si aún tiene la dicha de tener a su mamá, pregúntele: ¿cómo fue la gestación? ¿Cómo eran las condiciones? ¿Sus papás estaban juntos? ¿Su mamá la tuvo, lo crió sola? Todos esos detalles son archivitos, los primeros archivos que se fueron grabando en su disco duro. Y pues lo peor es que no estamos conscientes de ello. Dios quiere que conozcas para qué te ha llamado, que tomes tu lugar. Como lo hemos platicado antes, el propósito de una persona no se inventa o se crea. A veces creemos que nosotros vamos en base a lo que queremos para nuestros hijos, darles eso. Y es que yo quiero que seas doctor, y porque yo quiero que seas doctor vas a estudiar medicina. ¿Y qué hacemos con eso? Frustramos a los hijos. El hijo no nació para ser doctor, pero muchas veces queremos que sean lo que nosotros no logramos. Y cometemos un terrible error. Hubo una persona que me dijo, me platicó que su mamá quería que él fuera doctor, y él quería ser ingeniero. Entonces hizo el examen de medicina e hizo el examen de ingeniería. ¿Y qué cree? Quedó en los dos. Y usted sabe, el proceso para quedar en medicina en la Universidad Autónoma de Nayarit es dificilísimo. Usted lo puede ver muy sencillo. Cuando Dubé quedó, uno lo puede ver muy sencillo. Es un proceso sumamente complicado. Hay gente que dura 2, 3, 4 años intentando ingresar. Y dice: yo quedé en los dos. Dice: mi mamá aún no me perdona que yo elegí ingeniería porque yo quería ser ingeniero. Y yo, ¿sabes qué? Soy team tu mamá, le digo. También yo estoy enojado. Quedaste en medicina, ¿por qué no te hiciste doctor?
Pero bueno, cada quien decide lo que es en su vida, y los papás muchas veces cometemos ese error de querer forzar a nuestros hijos a hacer lo que nosotros no fuimos. Obviamente hay momentos donde nosotros vemos las capacidades y las habilidades de nuestros hijos, pero no podemos imponer esa parte. Los orientamos, los encaminamos. Recuerdo que mi hermana siempre estuvo aferrada a entrar a un área de la salud. Y mi papá le decía: hija, tú eres maestra. No, pero que yo quiero ser. Hija, tú eres hasta el 15 de mayo naciste. Y hasta que entró de maestra, pudo tener paz en su alma. Mi mamá me decía: estudia administración. Y yo: no, yo quiero estudiar comunicación. Estudia administración o contabilidad. No, yo quiero estudiar comunicación. Y acabé comunicación. Y te digo la verdad, hoy no me arrepiento, porque esto que estoy haciendo hoy en día, yo no hubiese aprendido a expresarme. Yo todavía soy medio tartamudo, pero antes era muy tartamudo. Si yo no hubiese tenido la posibilidad de trabajar en radio, en televisión, quizás no hubiese perdido el temor a estarte hablando como lo estoy haciendo el día de hoy. Pero terminando comunicación, mi maestría la hice en administración, porque los papás saben algo. Nada más hay que tener cuidado, papás, de no querer mezclar lo que nosotros queremos que ellos sean con el propósito que Dios realmente tiene para sus vidas. El propósito de una persona se descubre, se alimenta, se alienta y se disfruta. Repito, el propósito de una persona se descubre, se alimenta, se alienta y se disfruta. Papás que han sacado a sus hijos, que han logrado que terminen una carrera y que los ven laborando, que los ven con éxito en sus vidas, ¿a poco no les da gusto? ¿A poco no disfrutan eso de decir: todo mi esfuerzo, todo el trabajo valió la pena, porque mi hijo hoy en día es una persona capacitada y preparada? Es un gozo que los papás grandes, que ya tienen a sus hijos grandes, pueden decirme: lo disfruté mucho. ¿O no es cierto, Gaby? El libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 19, vamos a leerlo. Dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó la suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor.
¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Lucas 1, 5 al 10 y 26 al 33, para los que anotan. Dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de ya leímos eso, ¿no? Sí, a ver, permítame, entonces me equivoqué. Es el 26 al 33 nada más. Dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. 6 meses desde Juan y Jesús se llevaban 6 meses de edad. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono a su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Qué diferentes fueron los embarazos de Juan y de Jesús. Juan causó regocijo. 2 ancianos muy respetados en su pueblo, uno de ellos sacerdote. Ya lo explicaba mi esposa hace semanas, cómo Dios escogió esa estirpe para que naciera Juan. Dice: muchos se regocijarán con la llegada de Juan. Pero Jesús nace en circunstancias complicadas, ¿no? Imagínate, Gael, tú has respetado a Maite, la has honrado, no has tenido relaciones sexuales con ella, y llega un día y te dice: ¿qué crees, amor? Estoy embarazada. ¿Qué pensarías? Y que no me digan en la esquina. Imagínate que te llegaran con esa noticia, ¿no? ¿Cómo crees que fue el embarazo de Jesús? Con dudas, tristeza, vergüenza, a taparle que no se vea. Porque es obvio, cuando alguien sale embarazada, se casaron porque estaban embarazados y no dicen, pero como que algo no cuadra, ¿no? O sea, se casaron hace 7 meses y ya nace el bebé. Es que fue 7 mesino. Y 7 mesino. Midió 55 centímetros, pesó 6 kilos, pero era 7 mesino. Imagínate cómo fue el embarazo de Jesús. Y cómo fue la vida de ambos, cómo fue el ministerio de ambos. El ministerio de Juan, incluso los fariseos iban a buscarlo para arrepentirse. El ministerio de Juan fue bien recibido. Al final, cumpliendo el propósito para su vida, lo mató Herodes. Pero el ministerio de Juan fue bien recibido. Aún les decía víboras, les decía un montón de cosas a los fariseos, y ahí estaban con él buscando el arrepentimiento. Sin embargo, Jesús, ¿qué fue? El ministerio de Jesús fue rechazado. Mucha gente rechazó, la ley rechazó, las autoridades rechazaron el ministerio de Jesús. Y cada uno tenía que ver con el propósito por el cual Dios los había llamado, por el cual Dios los había creado.
Libro de Jueces, capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice: cierto hombre de Sorá llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Quién era ese niño? Sansón. Porque él ha sido escogido ¿desde dónde? Desde antes de su nacimiento, desde el vientre de su madre. Dios tenía un propósito para Sansón. Y tú puedes encontrar otros personajes en la Biblia. Puedes encontrar a Samuel, que Ana dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Y literalmente Samuel vivió y creció en el altar del Señor. Tú puedes ver en Jacob y Esaú, aún desde el vientre de su madre, dice: 2 naciones hay en tu vientre. Y esos 2 vivieron peleándose durante toda su vida, y sus generaciones vivieron peleándose porque había 2 naciones. Desde el vientre se supo eso. Desde el vientre se supo que Isaac era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque desde el vientre hubo un propósito para tu vida. Te vuelvo a hacer la pregunta con la que empecé. ¿Conoces tu propósito? ¿Conoces tu propósito? Ponte de pie, por favor.